Bienvenidos a este programa de Primer Plano. Vamos a iniciarlo con una especie de parte de novedades. Y resulta que en el frente de la corrupción pública siempre hay novedades. No es nada más el caso de México, desde luego, pero este es el que nos interesa. Y en esta ocasión hay una serie de informaciones que nos da la prensa, y esto, como pie de página, hay que anotarlo. Cuando la prensa hace periodismo de investigación, creo que está en su mejor momento y cumpliendo su mejor papel. Pero volvamos al tema. El tema es uno ya conocido nuestro, Coahuila. El caso del exgobernador Moreira, que estando casi como el segundo de a bordo en esta campaña presidencial por parte del PRI, de repente desapareció. No más Moreira. Y lo que está sucediendo ahora es que las autoridades norteamericanas, otra vez los norteamericanos, nos traen información que la prensa toma y nos dice que Javier Villarreal, que fuera un personaje importante en las finanzas de Coahuila, pues está siendo investigado en Estados Unidos, está siendo investigado por varias agencias, a ver si esto llega a alguna conclusión mejor que las investigaciones que se hacen aquí adentro. Pero el punto es, en primer lugar, el del enriquecimiento de la familia en su conjunto, de una cafetería que tenían en Tamaulipas, pasan la familia a tener gasolineras, casas muy bonitas en Texas, en fin, una familia exitosa económicamente. Pero no se puede desligar lo que sucedió, este enriquecimiento, con lo que sucedió en Coahuila, que es un endeudamiento espectacular del estado de Coahuila. Y que ese endeudamiento lleva a que el gobernador saliente tenga una proyección nacional fantástica, gracias a esos dineros que ahora están siendo reclamados. Esto salpicará al PRI en este momento en que estamos ya aproximándonos al punto de la elección. Está sobre la mesa el debate. Agrego dos datos de información a este resumen que nos hace Lorenzo. Javier Villarreal estuvo detenido cuando nos enteramos todos del escándalo de Coahuila y lo dejaron salir, no sé si bajo fianza, me imagino que lo deben de haber dejado salir, no tengo el dato preciso, y después se va a Texas, y de hecho en Texas lo pescan porque va manejando y en una multa de tránsito, y le pescan además $60 y tantos mil en efectivo dentro de la camioneta, y en efecto lo están investigando tanto el sistema de, el equivalente de allá del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, y lo está investigando la DEA. Entonces tenemos que, si en México se le investigaba por un presunto fraude en el sentido de que estuvo involucrado en el conjunto de mentiras que llevaron, como por ejemplo falsificar una edición del Diario Oficial, por el conjunto de mentiras que llevaron a lo que conocemos hoy como el Moreirazo y a la deuda de los 34 mil millones de pesos de Coahuila, ahora se suman los cargos de parte de las autoridades norteamericanas de lavado de dinero y crimen organizado probablemente también. Entonces sí, el escenario está fuerte, porque vamos desde peculado y tráfico de influencias hasta fraude y crimen organizado, ¿no? Entonces así están las cosas. En este país yo nada más corregiría una cosa, perdón, Lorenzo, tú dijiste, y de repente se acabó el nombre Moreira. Pues no, ahí sigue la secuela, porque además el hermano es el gobernador, nadie dice que tenga algo que ver, pero los Moreira como familia dentro de la estructura de poder en Coahuila siguen vivitos y coleando. Este caso lo voy a comparar con uno de hace 27 años, con dos de hace 27 años, porque muestra la degradación de las instituciones y de la cultura cívica. En el 85, John Gavin se atrevió a dar era embajador de Estados Unidos en México, y después del temblor da una cifra diferente a las oficiales. Y eso provoca la indignación
del secretario de Gobernación, del presidente de la República, lo critican, lo acusan de actor malo, lo era, pero más allá de eso, de involucrarse en asuntos mexicanos. Unos meses después, en el Senado de Estados Unidos, un senador muy ultraconservador, Jesse Helms, abre unas audiencias en las cuales se dice que México está nadando en la corrupción. Vuelve a haber una reacción violentísima. Se da la última marcha por las calles de la Ciudad de México para defender la soberanía. Se rasgan vestiduras nacionalistas, como los gringos, los yanquis, vienen a ofendernos. Han pasado 27 años y de Estados Unidos sigue fluyendo información sobre la corrupción mexicana, como la asociada con Héctor Villarreal. La diferencia es que ahora no pasa nada. Vamos, ¿en dónde están las voces de los nacionalistas mexicanos acusando a Washington de armar una campaña de desprestigio en contra de México? No hay ninguna reacción. Y vamos, que de Estados Unidos fluye no solo la corrupción de Coahuila, la corrupción de Walmart, una de las empresas más beneficiadas y que más violan los derechos laborales, aun cuando benefician. Es decir, benefician los precios por un lado, pero violan los derechos de quienes trabajan con ellos por el otro. En ese sentido sí ha cambiado algo en el país. Se ha convertido la clase política en una especie de saco para golpear, de entrenamiento de boxeadores, porque ya no reaccionan. Pero no solo no reaccionan, sino que las instituciones encargadas de investigar la corrupción tampoco actúan. ¿En dónde está la reacción de la Secretaría de la Función Pública de Coahuila, o la Federal, o la PGR? No se escucha ninguna voz del gobierno que durante 70 años repitió, me refiero al PAN, que están en contra de la corrupción. No lo demuestran, no lo confirman, no lo hacen efectivo. Yo lo plantearía de esta manera, tomando lo que se ha dicho aquí. Yo sostengo que en el proceso de democratización mexicana hemos avanzado significativamente, con tropiezos, con dudas, con reservas, en lo que es el acceso al poder, que es uno de los aspectos de la democracia: cómo se accede al poder, bajo qué reglas, con cuántos competidores que realmente pueden, si hay posibilidad real de alternancia o no. Ahí hemos avanzado, y avanzamos en buena parte por presión de afuera también, es decir, había presiones de adentro, habían grupos, los partidos de oposición, grupos ciudadanos, etcétera, pero también hubo presión de afuera de que las cosas fueran cambiando, y no tanto por una vocación democrática necesariamente de Estados Unidos, sino por el temor a la inestabilidad. Como que se veía desde afuera que si no cambiaban las reglas después de lo que había pasado en 88, en 94, pues las cosas se podían complicar todavía más, y sí hubo presiones, mensajes, etcétera, desde afuera, como diciendo, ya tienen que ir abriendo ese aspecto de la democratización. Me parece que ahorita podría ser algo parecido, o estaríamos viendo algo parecido, en el otro aspecto de la democracia que tiene que ver con el desempeño del poder, y sobre todo relacionado directamente con rendición de cuentas, exigencia de cuentas, porque aquí ya nos quedamos parados, nos conformamos, o el PAN se conformó al llegar al poder con abrir y aprovechar la vía de acceso al poder. Pero en lo que tiene que ver con el desempeño del poder, rendición de cuentas, etcétera, pues ya nos estancamos. Y entonces nos empiezan a llegar como llamados, como avisos, decir, oigan, lo de Walmart, porque aquí el gobierno efectivamente estaba como pensando en quién sabe qué cosa, ¿no? Nos tienen que decir desde afuera lo que está ocurriendo para que reaccionemos nosotros adentro. Y con lo de Moreira lo sabíamos una parte, lo de la deuda, lo de la falsificación de documentos, pero si además está todo este otro asunto, tiene que venir desde afuera, y no nada más es la información, hay una cierta presión, decir, oigan, pues, ¿qué pasó? O sea, no están haciendo nada al respecto, que eventualmente quizá nos empiece a llevar a una situación de exigencia internacional que se suma a la exigencia nacional, pero que básicamente está en los ciudadanos más que en los partidos, para que empiece a haber rendición de cuentas de veras. Transparencia Internacional es otra de las formas como se ha venido haciendo la presión en contra de la corrupción en México desde afuera. En este caso de Coahuila, es que convergen muchas cosas.
Son estados, los norteamericanos, los que ahora nos están diciendo exactamente esta gasolinería que vale tanto, esta casa que está en tal parte y que está evaluada en tanto, etcétera. El PAN debería de tener en esto un interés fundamental, debería de estar metido en esto, debería de ser la punta de lanza de esta investigación, porque detrás del caso de Moreira hay algo que es profundamente inquietante. El PRI dicen ahora en su propaganda y en su presentación como un partido que ya va a otra vez a ocupar en Los Pinos, es una fuerza política distinta, es un partido distinto, no piensa en el pasado, pero el pasado está ahí, y si Peña Nieto durante un tiempo tuvo decisión propia a Moreira como el segundo de a bordo, no podía haberlo tenido sin conocimiento de lo que había sucedido en Coahuila. Quiere decir que lo tuvo conociéndolo de Coahuila, pero esperando que no se difundiera ese conocimiento. La situación es francamente inquietante a nivel internacional, es un endeudamiento brutal. En parte ese endeudamiento ahora se dice, ¿el dinero fue nada más para los Moreira y su grupo, para Coahuila, o fue también para preparar esta larguísima campaña de propaganda de Peña Nieto y están esos dineros ahí? Como en su momento se dijo que los dineros de la campaña electoral de Madrazo allá en Tabasco, que resultaron ser 70 y tantos millones de dólares, no era nada más para la campaña de Madrazo, sino también para la de Zedillo. Se dijo, no se corroboró, pero hay alguna lógica. Entonces, en este caso, la parte importante es que Moreira muestra que el PRI sigue siendo básicamente lo que siempre fue, y que el armazón del caso Coahuila es fantástico, porque el gobernador Moreira se va y luego queda el gobernador Moreira, su otro hermano. Quedan dos Moreiras en la familia, en todos los casos, parece estar muy bien cimentada. Entonces, ¿el PRI antiguo ya se fue o simplemente le dieron una barnizada? Los errores del PAN y de la oposición de izquierda le permiten volver, pero nosotros tenemos derecho, con lo de Coahuila, a suponer que está volviendo el mismo PRI de siempre. ¿O me equivoco? No, yo no creo que te equivoques, Lorenzo. Tienes mucha razón en que si va a regresar el PRI, va a regresar un PRI pues muy parecido al que conocíamos y al que, como tú dices, no es pasado, es el mismo PRI que encontramos en 20 estados de la República que todavía gobiernan, porque si bien es cierto que tenemos una deuda con la transición mexicana en el sentido de mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del poder, si eso lo tenemos a nivel federal, que está rigurosamente vigilado, yo no les quiero platicar cómo están los institutos de transparencia, las auditorías superiores, los poderes judiciales, los institutos, dije electorales también, las comisiones de derechos humanos de cada uno de los estados, y aquí sí sin distingo partidario al interior de los estados, en los 31 estados y en el Distrito Federal, dejan mucho más que desear todavía, como hemos visto con el Moreirazo en el ejercicio de gobierno. La única reacción que ha visto, bueno, cuando menos que he visto yo, fue hoy en la mañana el vocero, no sé si es el de la campaña de Peña Nieto o el vocero del PRI, que sale a decir, nosotros nos deslindamos de cualquier militante. Además dicen de cualquier partido, nunca entendí por qué de cualquier partido, pero nos deslindamos que cometa por los del Partido fraude, Verde. Pero vaya, uno se pregunta, bueno, pues ya lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿y qué pasó con Marín? ¿Y qué pasó con el exgobernador de Oaxaca? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí siguen las cosas igualitas. Una brevísima reflexión, creo que quedan pocos segundos. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué el gobierno de Felipe Calderón no está actuando con mayor energía? Y no, hasta por interés, ¿verdad? Creo que una posible respuesta es que pues ya se van y tal vez estén ya se van algo. Y no quieren seguir en este tema. Nosotros nos tenemos que ir, pero no se vaya. Volvemos en unos segundos. Vamos a abordar un tema algo gelatinoso, porque tiene que ver con el papel de analistas como nosotros.
el contexto es muy claro. Las instituciones que hacen funcionar la democracia no lo están haciendo por diferentes motivos, partidos políticos, institutos de transparencia, con comisiones de derechos humanos, que salvo algunas excepciones simplemente no están funcionando, ni tampoco las instituciones encargadas de proteger a la población y a la ciudadanía, y entonces vemos hechos tan terribles como el asesinato o ejecución de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, que acaba de ser ejecutada en ese estado. En ese contexto, yo no sé ustedes, pero con frecuencia recibo mensajes exigiendo que tratemos cierto tema o que nos pronunciemos sobre los candidatos, que digamos quién es el mejor, quién es el peor, por quién se debe votar o no votar, lo cual creo que, sin ánimos de tomar ningún protagonismo, pero lo que para mí está reflejando es el desconcierto que está viviendo la sociedad en estos momentos, buena parte de la sociedad cuando menos, que busca respuestas sencillas a problemas muy complejos. Y en ese sentido, en lo que a mí concierne, por supuesto es un tema que ha sido discutido, pero en todo el mundo, porque el papel del analista jamás esto es fácil de apresar, depende mucho del contexto, pero creo que en la función o nuestra función es fundamentalmente tomar los hechos del momento para contextualizarlos y darles un significado más amplio, para que sea el auditorio el que tome las decisiones. Es decir, en el momento en que uno se convierte ya no en analista, sino en propagandista, está pervirtiendo la función porque está digiriendo la noticia y dando la receta para que se resuelva. Creo, al menos es una aproximación la que pongo sobre la mesa, de que nuestro papel termina en el momento en el que ponemos sobre la mesa un análisis contextualizado. Creo que tu problema lo compartimos todos. A mí también en conferencias recientes se me ha preguntado por quién, a ver, nombres. Yo sí lo doy, pero yo sí tengo ya mi posición bien tomada, pero considero que estamos en un problema sin solución, pero que tenemos que intentar actuar como si tuviera solución. Nosotros, se supone, debemos, en primer lugar, de ser no neutros, pero sí objetivos. La objetividad en el análisis de los problemas sociales, económicos, políticos, etc., es imposible. En realidad tomamos partido, todo el tiempo estamos tomando partido. Ya el tomar un problema significa, ¿por qué tomamos este y no otro? Y a la hora de tomarlo, el cientista social y el analista tienen que ser críticos, porque para eso fuimos educados y se supone que para eso estamos. Los no críticos, bueno, pues están en el poder y en otros lados. Nosotros, incluso los más conservadores, tienen que ser críticos porque la realidad siempre puede ser mejorada. Debemos de partir de eso siempre, hasta en Suecia, hasta el sistema educativo de Finlandia puede mejorarse. Entonces siempre tenemos que ser críticos. Pero no tenemos, quizá por deferencia al público, por qué hacer pública nuestra preferencia electoral. Creo que eso es lo de menos. No es ese nuestro papel. Yo diría, bueno, yo primero manifiesto así un desacuerdo fuerte, Sergio, contigo en el sentido de que las instituciones de la democracia básicamente no funcionan en este país. Yo creo que es un juicio demasiado fuerte, pero no lo rechazo por fuerte, ¿sí? Lo rechazo porque no estoy de acuerdo, porque creo, para intentar ser objetiva a partir de la información, tú pides información y cierta objetividad. Creo que pues si vamos revisando, creo que funcionan muchas de nuestras instituciones de la democracia, y creo con José Antonio que pues hemos cambiado en los últimos 15 años mucho. No quisiera yo volver a aquel pasado. A lo mejor volvemos, fíjate, pero bueno, no quisiera yo volver. Creo que los analistas, como dice Lorenzo, tomamos partido todo el tiempo, pero no partido político, es lo que yo quiero decir. Yo aquí me vengo y me siento y procuro
¿sí? Desde luego, desde el punto de vista de mis valores y desde el punto de vista también de la información que voy recabando, siempre es una mezcla entre los valores que tiene uno y la información disponible. Hay gente que es más informada que otras, ¿sí? Bueno, nosotros, una de nuestras obligaciones, tú decías cuando anunciabas el tema, ¿no? ¿Cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones? Yo creo que una de nuestras obligaciones es informarnos. Entonces, tiene uno valores y tiene uno argumentos también para sostener esos valores. Mentira que los valores nada más son una cosa visceral, ¿no? O sea, también hay argumentación, hay razón en estos valores. Y entonces de repente uno puede decir, por ejemplo, hay gente, las señoras de la asociación Católicas en Favor de Decidir, que es el conjunto de mujeres católicas en este país que levantan el derecho a la interrupción del embarazo y sin embargo son miembros activas de la Iglesia Católica, ¿sí? Católicos por el derecho a decidir, ¿no? Entonces ahí tienes digamos, un ejemplo claro en donde se pueden combinar dos cosas que normalmente pensamos que están en dos partidos diferentes, ¿no? Entonces, creo que nuestra obligación, Lorenzo, sería esa, sí, tomar partido, tomarlo con información y con valores, y eso no es, tampoco tiene nada de malo decir, oye, yo soy priista, o soy periodista, soy panista. No solo no tiene nada de malo, sino pero que hay que declararlo, eso Weber sí. recomendaba, como los análisis, Max Weber recomendaba que como los análisis no son totalmente objetivos en las ciencias sociales, uno dijera, mira, yo estoy por este lado, mis valores son estos, mis posiciones son estas, para que sepan por dónde puede estar sesgado el análisis. Incluso cuando uno quiere hacer un análisis de qué es lo que está ocurriendo, por dónde crees que van a ocurrir las cosas, ¿no? Hacia dónde va, según tu análisis, puede estar contaminado seguramente con valores subjetivos, con posturas políticas. Y entonces, decía Weber, es sano que al auditorio tú le digas, mira, yo voy a hacer esto, yo voy por el lado de este partido, del otro, de ninguno, para que ustedes sepan por dónde viene el sesgo. Lo que a mí me parece que a lo mejor no hay sesgo, ustedes pueden decir, claro, como está de este color, entonces está viendo esto más grande y está minimizando esto otro. En fin, incluso como un acto de honestidad intelectual en un terreno que es muy viscoso y que está lleno de ideologías y de intereses y de valores. Y a veces la gente busca eso también. No solo a veces te pide, oye, ¿cómo ves las cosas? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué podría pasar? Sino, ¿tú qué opinas? Es la opinión también. Una opinión que uno trata de que sea informada, que sea a veces equilibrada. Sí, queremos que sea lo más equilibrada o lo más distante posible, pero ahí van a venir de todas maneras nuestras posiciones personales. Pero la gente lo quiere oír. ¿Tú qué vas a hacer y por qué? ¿Tú por quién vas a votar o no vas a votar y por qué? Y ya veremos nosotros desde luego. Y eso no es exactamente hacer propaganda, porque simplemente dices, mira, tú haz lo que quieras. Yo voy a hacer esto por esto y esto y esto. A mí me gusta este candidato o no me gusta o no me gusta ninguno, por tal y tal razón. Pero pues ustedes sabrán qué hacen, que es un poco distinto a quien sí activamente decide, y yo no sé si se valga o no se valga, hacer de plano proselitismo y propaganda por algún partido o candidato. Claro. Regreso a uno de los puntos de partida que tú mencionabas. ¿Funcionan o no funcionan la democracia mexicana? Porque es uno de los supuestos centrales a partir de los cuales uno analiza el relativo pesimismo u optimismo que se trasmina en los comentarios viene de esa creencia. Y ahí, María Amparo, creo que el tema da para más de estos segundos que lo estamos comentando, que le estamos dedicando al tema. Es algo que preocupa a la comunidad internacional. Incluso en el 2009-2010, la OEA y el PNUD sacaron un estudio conjunto que dirigió Dante Caputo sobre la democracia en América Latina. Y lo que encuentra es que la democracia electoral no es la democracia, que es un elemento que lo hemos estado discutiendo, y luego enumera algunos de los requisitos que debe tener una democracia para reunir los mínimos de calidad. Si mal no recuerdo, ese es el término. Calidad democrática, sí, tienes razón. Si uno aplica esos mínimos de calidad y revisa incluso las encuestas de opinión, creo que somos una mayoría en México
los que pensamos que las instituciones democráticas no están funcionando. Por supuesto, ese es el punto de partida. Yo sé que hay quienes, recuerdo en el 2006 la discusión sobre el IFE, en el que estábamos en bandos separados. Yo estaba entre los que creían que hicieron un pésimo trabajo, otros pensaron que hicieron un papel maravilloso, pero esos son creo que una de nuestras obligaciones es hacer de cuando en cuando explícitas las fuentes de información en las cuales basamos nuestros análisis, o cuando menos nuestros criterios, porque regreso a la pregunta original, ¿cuál es la obligación o cuáles son nuestras obligaciones? Yo insisto, es tomar un hecho, el caso del tesorero corrupto de Coahuila, y contextualizarlo, porque condenar y hablar mal de ese tesorero corrupto que se llevó el dinero, pues tampoco sirve de mucho al auditorio, sino enmarcarlo para que le sirva a la hora de juzgar si va a votar por el PRI o no va a votar por el PRI, o si eso influye o no importa, si Peña Nieto está ungido por la divina providencia y no pasa nada porque algunos integrantes de su partido sean unos corruptazos. Ahora, lo de las instituciones, María Amparo, Sí. Latinobarómetro nos está diciendo de manera sistemática que más de la mitad de los mexicanos, el último latinobarometrazo que nos dieron, esta medición que se hace en 18 países del continente, es que más de la mitad no están conformes ni apoyan a la democracia, que es lo peor. Mucho peor, Lorenzo. 24%, si pones, tienen dos indicadores, uno satisfacción y el otro apoyo a la democracia. En satisfacción con la democracia, 24% de los mexicanos están satisfechos con el funcionamiento de la democracia. O sea, y 60 fuiste y tantos, generoso ¿no? con el 50, Entonces, 75, pero yo quería decir de lo que decías, de lo que decía Sergio cuando se dice, bueno, vamos citando fuentes. Tú mismo, yo te he escuchado y seguramente con razón quejarte de algunos reportes internacionales con respecto, no sé si fue con respecto a las elecciones del 2009 que vinieron los observadores, Sergio. Entonces, 2006, la misión 2006, europea. La misión europea, ¿no? Y los condenaste y diste tus razones. Yo creo que José Antonio dio en la clave cuando dijo, sí, hay que decir las cosas y decir por qué, ¿no? Entonces tú dices por qué y con qué fuentes. Bueno, seguiremos hablando distintas. sobre el tema porque desafortunadamente ¿Por qué? en esta época del año los segundos cuentan porque el IFE nos corta. El próximo domingo se celebra el primer debate de los dos que legalmente tiene que organizar el IFE. Pudieron haber sido más de haberse puesto de acuerdo los partidos y los candidatos, o podrían haber otros debates en los medios, pues informales, pero no por ello menos importantes. Sin embargo, lo que hemos visto es que le rehuyen a los debates, sobre todo quien está en la punta. Los punteros tradicionalmente rehuyen al debate porque implica arriesgarse, porque prefieren administrar la ventaja, porque prefieren exponerse menos a un error o a un ataque que no puedan responder adecuadamente. Y entonces su estrategia consiste en ir a los menos debates posibles. Lo estamos viendo con Peña Nieto, que ha dicho que irá solamente a los de ley, a los reglamentarios, y que no irá a ningún medio, y que incluso está cancelando no solamente debates, sino su presencia en públicos abiertos. Se está cuidando demasiado, prefiere salir en spots, con todo cuidado y estudiado, por supuesto. Prefiere ir a espacios con sus correligionarios para mandar los mensajes que quiere mandar a los medios, pero no quiere ir a público abierto porque simplemente no se quiere exponer. Ya cometió un error que más o menos le costó, pero sobre todo que permitió entrever que podría ser muy arriesgado estar de frente con el público, aceptar preguntas abiertas, críticas y mucho menos con sus adversarios. Y además en el debate del domingo, aunque el Comité Técnico del IFE presentó alternativas de mucha apertura, de presencia de público eventualmente, de recibir preguntas a través de diferentes canales, de presencia de expertos sobre los temas que se iban a tocar para que hicieran ahí preguntas o que trajeran preguntas ya previamente formuladas, que no conocieran los candidatos. ¿Qué resultó de esto? Que las preguntas serán elaboradas por representantes de los candidatos.
Con lo cual, automáticamente implica que no habrá una mesa de expertos y que además ellos ya conocen las preguntas, conocerán las preguntas. Con lo cual, el elemento de espontaneidad, el elemento de sorpresa, el elemento de interés que podría decir, a ver qué le preguntan y cómo responde y a ver si ya se habrá desaparecido en un formato rígido que viene a beneficiar de nueva cuenta a Peña Nieto. Yo hay que decir una cosa, y me vas a decir que qué contradictoria soy. Voy a criticar a la institución por excelencia No puede de la ser. democracia. Voy a IFE. criticar al IFE. Sí, porque lo que nos está platicando José Antonio de este comité técnico y lo que sabemos, porque todos tenemos información y conocemos a los consejeros, etcétera. Yo entiendo, si yo estuviera en el equipo de campaña de Peña Nieto, seguramente le diría, perdón. Le dirías que no vaya. Le diría, oiga, no vaya, y lo cuidaría, lo pondría en capsulita, como dice hoy Denise Dresser, como dijo el otro día Jesús Silva Herzog, y lo andaría cuidando. Me parece que están haciendo su chamba los del equipo de Peña Nieto, pero sí hay que decirlo, y hay que decirlo fuerte, la facultad, la prerrogativa para definir el formato de los debates es del Instituto Federal Electoral, habiendo escuchado las opiniones de los partidos, pero la facultad es de los del IFE. Y entonces yo sí me pregunto por qué los del IFE no dieron un manotazo. Yo sé que es muy fácil decirlo desde esta mesa y estar tratando, ¿sí?, con los 4 representantes de los candidatos presidenciales. Sí, es muy cómoda mi posición, pero sí tiene las herramientas, José Antonio, el IFE, para decir, señores, muy bien, ya los escuché, ¿sí? Ustedes ya vi que no quieren, sí, tener un diálogo con la sociedad, quieren todo muy cuidadito, quieren hacer sus ensayos, quieren sus preguntas, como tú lo estás diciendo, son ellos los que las van a redactar y quieren todo perfectamente, ¿cómo se dice? Staged, Acomodado. todo acomodado para Previsto. que no haya ninguna posibilidad de resbalarse. Ahora, mi pregunta es, ¿el IFE no debería de haber, digamos, impuestos? Sí, luego le tenemos miedo a la palabra imposición. Sí, debió haber impuesto pensando no en los partidos, Sino en los no en los ciudadanos. candidatos, sino en nosotros, ¿sí? Y en todos los millones que van a ver el debate, que era lo mejor. Entonces, señores, ya los escuché. Muy bien, yo voy a decidir. Y va a ser así el debate. Entonces, María Amparo, según sí. eso, María Amparo, Es cierto, hay es información, es un dos que artículo. abdicaron Sí, sí. el equipo de Peña Nieto por conveniencia Sí, y los otros Sí, exacto. por... no quiero usar la palabra. ¿qué palabra es? No es porque sean idiotas, que podría ser un término, no, ha de ser por miedo. ¿Sacatones? Es, Collones. precaución, Sacatones. etcétera. Cautos. Cautela extrema. Y entonces entre la cautela y la conveniencia, nosotros, como digo, siempre. nosotros, en fin, el ciudadano común y corriente se queda sin debate de a de veras y por lo tanto también se explica la indiferencia. Ahora, ¿cómo me explican ustedes, si es que hay explicación? Ya entendemos a Peña Nieto. Voy adelante, señores. Yo tengo el Háganle apoyo como de quieran. Televisa y ahí todo lo demás me tiene sin cuidado. Ya veremos cómo vamos a gobernar. Cuando quedaba la posibilidad con Carmen Aristegui que los que estaban detrás de Peña Nieto en las encuestas, Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel y Cuadri. Gabriel Cuadri de la Torre, le recuerdo el nombre. Cuarto, Cuadri, ellos, ahí sí les convenía, Claro que sí. sí les convenía. ¿Y por qué Josefina Vázquez dijo no? Y entonces, en este formato que era ya como el desesperado, pero ahí les venía bien a todos. Y también allí se vienen las fuerzas. ¿Qué le pasó a Josefina? ¿Por qué decidió no ir al debate? Pues porque hacen lo posible por evitar situaciones incómodas. Y los 4, si uno revisa la prensa, los 4 se han enfrentado a situaciones inesperadas. En Oaxaca le gritaron a Peña Nieto, a Andrés Manuel en el Estado de México, le reprocharon lo del plantón, a Cuadri un día sí y otro también le recuerdan su dependencia del Bester Gordillo, y a Josefina lo mismo. Entonces, como saben, el impacto que puede tener unos segundos de
un mal manejo ante un ciudadano indignado, pues prefieren cuidarse. Lo cual pues nos deja, si tenemos un debate de mentiritas, posiblemente el que vaya a ser el 6 de mayo, debate de mentiritas porque no va a ser espontáneo. No existe, va a ser muy difícil que lo veamos, que los veamos como son. Como son, es decir, como deberíamos de verlos. Que les demos una caladita, ¿no? Que sí, que los calemos para ver cómo reaccionan ante una puya de uno u otra puya de otro, como el debate entre Andrés Manuel y Diego Fernández de Ceballos en el 2000, por ejemplo, o Diego Fernández de Ceballos y Ernesto Zedillo en 1994, tantos ejemplos. Eso me da la impresión que no vamos a mejorar, que en relación a los debates del pasado será bastante acartonado, ojalá y me equivoque. Y si al mismo tiempo hacen lo posible por no exponerse ante públicos que no los controlen, pues entonces lo que tenemos es un encapsulamiento, o vamos, candidatos de aparador, Sí. candidatos que nos los exhiben como los en las procesiones católicas que ponen un santo, pero metido en una burbuja de cristal, la Virgen de Zapopan, por ejemplo, que recuerdo muy bien, la llevada de la Virgen. Ahí estamos, María Amparo, regresando al mismo tema, que tuviste que aceptar minutos después, la insuficiencia de las instituciones que hacen funcionar la democracia. No, sí, la acepto. Dije que era un juicio demasiado grande. Hay algo no funcionan. que voy a recuperar un término que usan los llamados violentólogos de Colombia, los que estudian la violencia, y que se aplica muy bien al caso mexicano. Un Estado incompleto, un Estado insuficiente, un Estado incapaz de hacer que la democracia funcione. Yo retomo lo que planteó Lorenzo Meyer, es decir, una cosa es que Peña Nieto entendamos que como puntero no quiera ir a los debates, que eso lo hacen todos los candidatos cuando son punteros. Josefina evadió la confrontación y el contraste, algún debate, uno que otro debate en la interna, porque era la puntera. En el PRD nos ofrecieron 2 o 3 debates entre López Obrador y Marcelo Ebrard y no hubo ninguno. Y cuando López Obrador era puntero hace 6 años, no fue el primer debate, le costó muchísimo. Ahora está diciendo que fue una conjura de Televisa, etcétera. Pero es la estrategia que no debemos de justificar, pero todos lo hacen. No solamente lo está haciendo Peña Nieto, todos lo hacen cuando son punteros. Pero aquí precisamente lo que extraña mucho es por qué los otros dos dejaron que el formato fuera ese, cuando además recién oí el miércoles pasado al coordinador de campaña de Josefina y al de López Obrador diciendo, ese formato está rígido, no sirve para nada, va a favorecer a Peña Nieto, pero ustedes estaban en la discusión y en el debate, siendo dos que querían un debate más abierto, porque además el IFE solicitó, antes de plantear el formato, la posible formato, que dieran su opinión los propios candidatos. Josefina mandó un proyecto de formato muy abierto, muy dinámico, con público, con preguntas. López Obrador también, además de solicitar 12 debates, decía, y que además esté abierto y que se permita... ¿Los mandó al IFE, a la comisión? Sí, los mandaron. El único que no mandó fue Peña Nieto, evidentemente. Pero entonces, ¿por qué los otros dos, siendo dos, y también los de Cuadri también querían debate más abierto, cómo es que tiene la habilidad ancestral los priistas para salirse con la suya y para imponerle a los otros el formato que le conviene a Peña Nieto y los otros se quedaron cómo o qué? Esa es la parte que yo tampoco entiendo. ¿Te puedo hacer una pregunta, perdón, dado tu conocimiento de ese tema? ¿Habrá tenido algún peso el que el presidente de la comisión de los consejeros sea un priista o expriista, Sergio García Ramírez? En lo que a mí me tocó ver, no, aunque yo ya no estuve en la parte de discusión o de debate con los partidos, solamente entre quienes propusieron el debate con los consejeros. Pero incluso, aunque la posición de García Ramírez hubiera sido esa, que a mí no me tocó ver eso, pues los otros de todas maneras decían, oigan, no señores, espérense, es que el formato tendría que ser aquí y acá, o no estamos de acuerdo. Sí se estaban buscando los consensos de los partidos. Yo creo que esa es la equivocación, estar buscando los consensos de los partidos, y yo también tengo la misma interrogante, o sea, 3-1 y gana el 1, que por favor salgan y nos los expliquen. Yo, igual que Crespo, te diría que Sergio García Ramírez, que estuvo coordinando, no, digamos, no quería favorecer ni mucho menos al PRI o a su candidato, ¿sí?
pero sí es inexplicable este 3-1 porque es cierto que esos formatos fueron distintos. Una vez más, yo voy a culpar, por un lado, como dice Lorenzo, a ellos mismos, a la oposición, ¿sí? A la oposición, al puntero, y por otro lado, al IFE. A mí que me explique el IFE por qué Sí, hizo nos eso. quedamos con eso. Se nos acabó el tiempo, vamos al último segmento. Sí. Los esperamos. Bueno, y fíjese usted que curiosamente en estas épocas electorales dejamos por consenso de los 4 hasta el final el tema de cómo van los candidatos a la presidencia y muy probablemente sea porque pues no ha cambiado mucho las tendencias de cómo empezaron, se han movido algo, pero fundamentalmente lo que tenemos es un clarísimo ganador que en el promedio de las encuestas de abril, que fueron 14 o 16, depende de cuánto cueste, de cuántas cuentes, el puntero pues le lleva al segundo lugar, que en la mayoría de los casos es todavía Josefina Vázquez Mota, aunque en algunas encuestas se le acerca relativamente e incluso empate técnico con Andrés Manuel López Obrador, pero el puntero lleva un promedio de 23 puntos arriba. Esto es una situación inédita en el cortísimo lapso de la democracia mexicana, uno desde que se mide y más corto todavía desde que entramos a condiciones, como decía Crespo, ¿sí?, de equidad y justicia electoral que son razonables y que son aceptadas internacionalmente. Es inédita una diferencia así a 60 días de la elección. Con todo, mi opinión es que si bien los dados pues están cargados, no en el sentido de que alguien los cargue o también, pero vaya, a lo que me refiero es que está muy clara la diferencia. Unas elecciones no pueden estar decididas 60 días antes de que tengan lugar, porque puede haber, bueno, ahí estábamos hablando en el bloque anterior de los debates, puede haber sucesos inesperados, puede haber denuncias como la del Moreirazo hace un rato, cosas que te hagan cambiar, puede haber una crisis externa a todos ellos y que alguno la maneje bien y el otro la maneje mal, entonces no lo sabemos. Hoy por hoy lo que sí sabemos es que tendríamos una fotografía muy parecida a la que ocurrió en 1988 con Salinas, esto es 50% de la votación presidencial y 51% para Cámara de Diputados y de Senadores. Sí hay una diferencia, en ese entonces no había IFES, no había condiciones mínimas de equidad ni financiamiento público y a nadie se nos va a olvidar, cuando menos en esta mesa, el fraude electoral del 88. Llegarían hoy, además, con esas mayorías, con una legitimidad democrática. Así están las cosas. Pueden cambiar las cosas desde luego. Lo vimos también hace 6 años. López Obrador traía una ventaja de 10 puntos que era significativa todavía en marzo. Y luego, 22. Por lo del debate, la ausencia en el debate le quitó por lo menos como 4 puntos, según las encuestas de ese momento. Pero 22 ahorita. Ahorita es mucho más la distancia y por eso mucha gente dice, pues tienen que pasar cosas muy importantes. Es decir, sí se puede mover el marcador, eventualmente puede pasar lo que sea y no ganar Peña Nieto, pero tienen que pasar cosas que ahorita no se han visto. El debate, en principio, sí pueden mover el marcador. Sí lo movieron significativamente en 94 en el primer debate, porque el PAN de muy abajo se fue al segundo lugar e incluso punteó con Zedillo en algún momento. Después del debate inmediatamente estaba punteando a Diego Fernández con Zedillo. Bueno. El primer debate de Fox le permitió ya adelantar a la Bastida, luego se consolidó esa ventaja en el segundo debate. Sí pasan cosas, pero no de 20 puntos, sin embargo, entre uno y otro. Pero como decíamos, si el formato no parece que permita que ocurra un cambio significativo de esos o que se cometan muchos errores, pues tiene que ocurrir algo más, porque si las cosas van como hasta ahora, como en este primer mes, yo no veo cómo se pueda cambiar el marcador. Ahora, ¿las encuestas son confiables? Es una pregunta no hecha con segunda intención. A lo mejor sí, porque son muchas encuestas y se neutralizarían unas con otras. Hay esta encuesta de encuestas, sí, donde aglutinan a todos y ahí ya la distancia no es tan grande. Es más competitiva este conjunto, pero yo no sé qué valor tenga echarle al conjunto y sacas un promedio, me parece muy raro. Bueno, supongamos que las encuestas son más o menos válidas. ¿Cómo explicamos primer lugar de un partido que fue el partido de la antidemocracia
por 71 años y que sigue siendo el partido de la antidemocracia en estados como Veracruz, por ejemplo, que lleva ya 83 años. ¿no? Coahuila, Coahuila. Tamaulipas. ¿Cómo la explicamos? La idea, a ver qué les parece, es que una población, una ciudadanía bastante descreída y en cierto sentido ya muy cínica, dice, bueno, pues que venga lo que ya conocemos. Más vale esto viejo por conocido que nuevo por conocer. ¿Qué nos indicaría en caso de que eso fuera una posible explicación? No estoy diciendo que lo sea, pero puede ser. ¿Qué significaría eso? Mira, creo que, sin meterme en el tema de las encuestas, se cierran o... Me parece que una obligación es echar un pestañazo al gato y concentrar la mirada en el garabato. ¿Me explico? ¿Qué tal? No, te salió muy bonito. traduce. Es decir, Una creo copa. que tenemos que empezar, independientemente de lo que pase en las elecciones, ¿qué pasaría con una victoria, con un regreso del PRI? Empezar a diseñar escenarios, ya en algún momento hice una referencia que para mí uno de los objetivos después del 1 de julio es defender lo que hemos alcanzado, entrar en una lógica defensiva para evitar grandes retrocesos y para eso la Ciudad de México, el Distrito Federal puede ser una trinchera privilegiada que nos lleve a otras batallas, porque tenemos que combinar el análisis de lo coyuntural con algo más estructural. Y en ese sentido, el día de hoy me reforcé este punto de vista, porque el Wall Street Journal, o más bien Reforma, publica en su sección de negocios un largo artículo de Wall Street Journal sobre un personaje poco conocido del gran público, Luis Videgaray, el que sustituye a Moreira. Y resulta que... Es el coordinador El de coordinador campaña. de campaña. Sí, una disculpa. Es el coordinador general de la campaña. Y resulta que es el principal consejero, el hombre más poderoso atrás de Peña Nieto. Incluso los reporteros del Wall Street Journal citan a un priista y que le preguntan quiénes son los asesores más importantes de Peña Nieto y dicen, le responde Luis Videgaray, Luis Videgaray, Luis Videgaray, Luis Videgaray, 4 veces. ¿Quién es este personaje? Bueno, resulta que tiene un doctorado en el MIT, que viene... No El quiero grupo entrar de a glosar sus características, pero me parece que ese tipo de información tenemos que empezar a procesarla para imaginarnos 2 escenarios. El negativo, una réplica del PRI del Estado de México a nivel nacional. Es decir, la ineficacia, el manotazo, la agandalla y la corrupción. 2, una especie de tecnocracia eficientista que abre el Pemex a la iniciativa privada, con todas las consecuencias que eso tiene. Es decir, el garabato estaría más en lo estructural y el gato en estos momentos en lo electoral. Yo no quiero discutir tanto el escenario porque, como dije antes, yo creo que todavía no están decididas las elecciones, pero tienes razón, lo que tendríamos que estar pensando es qué pasaría en el caso de que hoy fueran las elecciones y tuviéramos un gobierno ya no unificado, sino un gobierno unitario. Creo que lo que primero que tenemos que decir, tú lo dijiste más elegante, porque hoy vienes muy elegante, Lorenzo, en realidad es, pues, creo que prefiere la población mexicana, ¿sí?, a un corrupto eficaz que a un corrupto ineficaz, siendo que se diga que, digamos, claro, así de claro. así, ¿verdad? Bueno, creo, no me atrevo a decir que lo que quería decir Lorenzo era eso, pero lo digo de esa manera más burda. Creo, sin embargo, que sí hay que reconocer que Peña Nieto y su equipo de campaña y la estructura priista, territorial priista, lo han hecho mejor que sus 2 contrincantes o que sus 3 contrincantes, ¿sí? Creo que hay corrupción en los 4 partidos, hay desvío de recursos de los 4 partidos, hay programas sociales también utilizados de manera partidaria en los 4. Lo ha hecho mejor
Peña Nieto y el PRI tienen más dinero, tienen más espacio en la tele, todo lo que quieras, pero la ha hecho mal el PAN en los 12 años, falta de crecimiento, etcétera, ¿sí? Hay un voto prospectivo y decir, nos puede ir mejor con este señor. Entonces, pues hay que reconocer, y bueno, nosotros no, pues que reconozcan los otros equipos de candidatos que Peña Nieto y el PRI lo están haciendo mejor y por eso tienen esas diferencias, ¿no? A mí me está recordando esta elección, salvo que cambie significativamente, a la elección del Estado de México, el año pasado. O sea, el PRI es el que mejor manejó su campaña, los otros dos empezaron a hacer un desastre y medio. El del PAN terminó en el tercer lugar, Josefina se podría ir al tercer lugar, eso sí está todavía es una posibilidad real. ¿Quién ocupa el segundo, quién se va al tercero? Las encuestas sugieren que están en empate técnico, en algunas, y eso podría ocurrir, pero salvo que la distancia no sería tan grande, porque en el Estado de México fue una masacre, pero me están recordando mucho esa campaña y podría tener un desenlace no idéntico, pero parecido. Y cuando se discutió lo del Estado de México, decíamos, no es automático que lo que pasa en el Estado de México sucede en la presidencial, no es automático. Más bien los anteriores procesos fueron diferentes, pero ahorita sí se está pareciendo. Y 2 segundos, porque ya ni 2 segundos, porque nos llegó la ley electoral del 2007. Nos tenemos que ir, pero le prometemos el lunes que viene un programa muy interesante. Buenas noches. Nos llegó el chahuizle.